En esta presentación abordaremos los árboles en matemáticas discretas, ya que la utilización de estas formas de representación gráfica de situaciones reales es fundamental para potenciar la resolución de problemas combinatorios, pues se acude así a un lenguaje de gran poder descriptivo que facilita su comprensión. Ahora bien, ¿qué significado tienen los árboles en matemáticas discretas? Para comenzar, debemos mencionar que los árboles en matemáticas discretas son estructuras de datos similares a los árboles reales, con un tronco y ramas. Ahora, la palabra árbol se usa en teoría de grafos para referirse a grafos que se ramifican y que nunca forman ciclos. Un árbol también se define como un grafo no dirigido, acíclico y conexo. Tener un grafo no dirigido significa que las aristas que conectan los nodos no tienen una dirección específica y pueden ser recorridas en ambos sentidos. Además, la definición de acíclico presupone que tener un árbol que no contiene ciclos, es decir, que no se puede seguir una secuencia de aristas y no se puede volver al mismo nodo. Esto implica que en la estructura de un árbol no hay rutas cerradas y el término conexo se aplica a un árbol si hay un camino único entre cualquier par de nodos. Esto asegura que todos los nodos estén interconectados. Entonces, que sea conexo exige tener bastantes aristas para así poder conectar todos los nodos, mientras que no tener ciclos supone, en principio, que haya pocas, para que no se formen ciclos. Por ejemplo, si se desea diseñar una red que conecta un número de nodos con el mínimo número de enlaces, entonces el grafo que modeliza esta red debe ser conexo, para que toda pareja de nodos pueda comunicarse y además no puede tener ciclos, ya que en caso contrario se podría eliminar una arista contenida en el ciclo, manteniendo aún la comunicación. A este tipo de grafos se les denomina árboles. Y entonces, ¿qué características tienen los árboles? Bien, cuando revisamos este tema, podemos ver que los árboles tienen características distintivas que los diferencian de otros tipos de grafos. Entre las características más importantes de los árboles está la presencia de un recorrido entre cualquier de dos nodos del árbol. Segundo, el número de nodos no es menor al número de aristas y que un árbol con más de dos nodos tiene por lo menos dos hojas. Para esclarecer estas características definamos una serie de conceptos básicos. Primero, ¿qué es la raíz de un árbol? Bueno, todo árbol tiene un nodo inicial llamado raíz. La raíz es el punto de partida del árbol y desde ella se ramifican todas las demás partes del árbol. ¿Qué son los padres e hijos? Bueno, cada nodo, excepto la raíz, tiene un único padre, lo que significa que solo tiene una arista que lo conecta con otro nodo superior. A su vez, uno de los nodos puede tener 0 o más hijos, que son los nodos directamente conectados a través de las aristas inferiores. Un camino en un árbol se define como cualquier secuencia de nodos del árbol que cumpla que cada uno es padre del siguiente en la secuencia, y la longitud del camino se define como el número de nodos de la secuencia menos 1. ¿Cuáles son los nodos interiores y la hoja? Los interiores son los que no son ni raíz ni terminales, mientras que los nodos conocidos como hoja son los terminales que no tienen hijos. También se conocen como nodos terminales y constituyen los extremos del árbol, ya que no se ramifican en otros nodos. Ahora bien, ¿cuál es el grado de un árbol? Primero definiremos que el grado es el número de descendientes o hijos directos de un determinado nodo. En consecuencia, el grado de un árbol es el máximo grado de todos los nodos del árbol. Y seguido a esto, nos preguntamos, ¿cómo se determina el nivel de un nodo? Este es el número de aristas que deben ser recorridas para llegar a un determinado nodo. Es la longitud del camino simple de la raíz al nodo. Entonces, por definición, la raíz tiene nivel 0 y su hijo o hijos tendrán nivel 1 y así sucesivamente. Y como cualquier árbol, los árboles tienen raíces. Entonces, ¿cómo podemos definir la altura de un árbol? Esta altura se determina por el número máximo de niveles que tenga el árbol y al final esta es la altura de la raíz.
También la altura de un árbol determina la eficiencia de la mayoría de las operaciones definidas sobre árboles. Como tiene altura, también tiene peso y podemos definir su peso por el número de nodos que tiene el árbol. Estas y otras características son importantes para entender la estructura y aplicación de los árboles. Revísalas y toma en cuenta su construcción.